Vamos a hacer un ejercicio de restauración fotográfica. En el ejemplo que ya tengo aquí abierto, lo primero que voy a analizar es qué tanto tengo que restaurar de toda esta imagen. Y veo por ahí varios puntos blancos que indican que probablemente el papel con la emulsión se desprendió de esta fotografía y bueno, quedó ahí el cartón o el papel expuesto, ¿no? Tengo algunas manchas por aquí, por ejemplo, algunas manchas como de tinta o no sé qué será esto, algunas arrugas, etcétera. Entonces, el objetivo del ejercicio es limpiar todo esto para que la fotografía quede como supuestamente originalmente estaba, ¿no? Obviamente sin estos daños y en color sepia. Lo primero que voy a hacer aquí es ver el tamaño de la imagen. Tengo que entrar al menú imagen, tamaño de imagen, y me va a desplegar esta ventana. Aquí yo puedo ver el tamaño de la imagen. Aquí viene en píxeles. Mide 1500 de ancho por 1000 de alto y está a 72 píxeles por pulgada de resolución. Ahora, lo voy a aumentar. Voy a aumentarle el tamaño al doble. Anteriormente este asunto de aumentar el tamaño de una imagen en mapa de bits no era como digamos bien visto o bien recibido porque es muy lógico pensar en lo que sucede. Cuando tenemos una imagen en Illustrator tenemos vectores y los podemos escalar hasta donde nosotros queramos y no va a suceder absolutamente nada, la calidad se va a mantener, esos son vectores. Pero en Photoshop estoy manejando píxeles y cuando yo crezco o más bien agrando una imagen, el píxel es el que se empieza a deformar. Recordemos que los píxeles son los cuadritos de color que componen una imagen y cuando yo agrando esa imagen también estoy estirando el tamaño del píxel. Entonces no es como muy recomendable hacerlo, sobre todo si la imagen es muy pequeña y también si tiene una calidad muy baja. Aquí por ejemplo esta fotografía tiene una calidad aceptable y un tamaño también aceptable. Entonces vamos a cambiarlo al doble, pero tengo que cerciorarme antes de esto. Aquí abajo donde dice remuestrear vienen una serie de opciones aquí. Si yo lo dejo en automático, el remuestreo, es decir, la modificación del tamaño de los píxeles se va a hacer de manera automática como Photoshop mejor lo pueda procesar o lo pueda entender. Tengo que cambiar esta opción de automático a la que dice conservar detalles 2.0. Esta opción me parece que solamente viene desde Photoshop 2018, no recuerdo bien, pero solo está presente en las últimas versiones del programa. Entonces voy a darle aquí conservar detalles y esto me va a ayudar un poco a que mi imagen no empiece a pixelearse, que es lo que sucedería si yo lo dejo aquí, por ejemplo, en automático. Entonces aquí en esta pequeña ventana yo puedo acercarme como para ver el resultado de la modificación y lo que voy a hacer es aquí, por ejemplo, en altura poner 2000 píxeles. Ahí está. Y entonces aquí en la ventana donde puedo ver el resultado, si yo la pongo al 100% veo que la imagen aumentó, está aumentando el tamaño, pero no está perdiendo calidad. Es decir, sigo viendo los mismos daños, pero sin que exista un pixeleado mayor en todo este proceso. Aquí con esta barra que está abajo que dice reducir ruido, yo puedo eliminar el granulado que se crea en la imagen a partir de que yo aumento su tamaño. Vean, por ejemplo, aquí voy a acercarme mucho al ojo, voy a quitarle toda la opción de reducir ruido y principalmente en el ojo se van a ver unos puntos que son el granulado del ruido. Entonces lo voy a aumentar al máximo, así exagerando, y veo cómo se empiezan a atenuar estos puntos. Es decir, el ruido ya está disminuyendo notablemente. Entonces más o menos por ahí lo podría dejar. Le dejo en 2000 por 3000 y ahora simplemente tengo que dar OK. Y aquí de inmediato veo cómo la imagen ya aumentó el tamaño. Ya aquí la imagen nuevamente está al 100%, pero ya está al doble de su tamaño. Entonces es un tamaño más adecuado para empezar a trabajar. Esta mecánica la puedo hacer para otras imágenes siempre y cuando cumplan las dos premisas que mencioné hace rato. Deben tener un buen tamaño en píxeles, entre 1000 y 1500 píxeles de alto o de largo. Y debe tener una buena calidad a simple vista para poder hacer esta operación. Si la imagen está pixeleada o mide 400 píxeles, mejor ni hacerlo porque se va a deformar de una manera bastante fea. Entonces, lo que voy a hacer aquí, primero para empezar a hacer mi restauración, es copiar la capa de fondo. Ya sabemos que cuando abrimos una fotografía,
esa fotografía se coloca en Photoshop como una capa de fondo. Así lo abre Photoshop y así lo tenemos que duplicar. Voy a seleccionar aquí mi fondo. Voy a presionar Control J o Comando J en Mac. Y voy a abrir aquí el teclado para que vayan viendo qué es lo que voy haciendo. Vamos a tener diferentes herramientas para trabajar la restauración. Las herramientas las voy a ver desde aquí, desde la caja de herramientas, esto ya lo sabemos. Y las principales que yo ocupo son el parche y el tampón de clonación, así se llaman. Entonces vamos a ver primero las opciones del parche. El parche está aquí y su comando es J. Si yo presiono J, selecciono el parche, pero recordemos que cuando una herramienta tiene aquí una pequeña pestaña blanca, quiere decir que tiene diferentes opciones. Entonces voy a entrar aquí y veo herramienta pincel corrector puntual, pincel corrector, herramienta parche, movimiento con detección de contenido y una que me ayuda a editar ojos rojos. De este grupo de herramientas, las principales son estas tres de arriba, los dos pinceles y el parche, y el más potente es el parche que está aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el parche. Voy a acercarme, por ejemplo, a la frente. Y lo que hace el parche es manejar todo mediante selecciones por lazo. Ya sabemos lo que es un lazo. Entonces voy a dar un clic sostenido con el parche y voy a hacer una selección alrededor de este punto, por ejemplo. Ahí está, ya se creó una selección. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a situar el puntero dentro de esa selección. Vemos cómo cambia el icono y ahora tengo una flecha que va hacia la derecha. ¿Qué me indica eso? Que yo puedo arrastrar esta selección a la dirección que quiera. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vean, clic sostenido, voy a arrastrar hacia un lado. Y en la selección que hice originalmente aparecen los píxeles de aquella zona por donde yo estoy pasando el puntero en este momento. Vean, aquí estoy en la pura frente. Si me voy al cabello, va a aparecer el cabello ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que Photoshop va a hacer un cálculo entre los píxeles que originalmente seleccioné y la zona en donde estoy arrastrando el puntero. Ese cálculo lo va a sumar y va a sacar un promedio de píxeles para parchar esa zona que quiero reparar. Así de literal el asunto. Pues vamos a suponer que lo pongo por aquí, más o menos, en esta zona. Ahí suelto la selección. Y la selección que hice originalmente ya se reparó con la zona en donde solté el parche. Presiono Control D o Comando D para deseleccionar y veo cómo ya se quitó el punto de inmediato. Voy a repetir la operación aquí, por ejemplo, con este otro punto. Hago mi selección alrededor. Arrastro hacia una zona con la que me interese reparar esta anomalía. Suelto y ya se reparó. Control D y ahí está. Aquí, ¿cuál es el tip? Siempre tengo que buscar zonas cercanas a la parte que quiero reparar. Por ejemplo, en esta zona que está aquí. Selecciono nuevamente este punto. Pero si a mí se me ocurre seleccionar una zona muy alejada, por ejemplo aquí el pelo, suelto, deselecciono y veo cómo se generó una mancha café, que es el resultado de ¿qué? De los píxeles que seleccioné aquí, más los píxeles más intensos que tenía el cabello. Entonces esta mancha está mal. Voy a regresarme. Ahí está otra vez la selección. Y voy a acercarme, voy a arrastrar la selección hacia una zona más o menos cercana. ¿Para qué? Para que tenga uniformidad en el color cuando Photoshop genere el parche y restaure esa zona. Entonces voy a soltar ahí. Comando D y ya la reparo. Así sin mayor problema, ¿no? Entonces esta herramienta es muy, muy útil. Es sumamente útil. La puedo ocupar en varias situaciones. Y bueno, como lo comento, nada más el tip es ese. Hacer selecciones no tan grandes, de un tamaño más o menos mesurado, y reparar con zonas cercanas al grupo que quiero arreglar. Por ejemplo, si yo aquí agarrara una selección mayor y lo arrastro aquí, veo cómo me aparecen aquí píxeles que no deberían estar. O sea, es decir, esto ya no es una reparación. Esto ya más que reparación, está dañando más la imagen. Entonces, voy a regresarme. Tengo que hacer selecciones pequeñas. Selecciones pequeñas a medias. Selecciones mesuradas, vaya. Entonces ahí, por ejemplo, selecciono nuevamente.
y de esta manera puedo reparar la fotografía usando la herramienta parche. Ahora, las otras opciones de la herramienta parche, corrector puntual, vamos a ver. Corrector puntual funciona mediante un pincel, este no utiliza lazo, entonces ya sabemos que si doy clic derecho, en mi caso estoy usando la tableta Wacom, es mucho más rápido y fácil, y le asigné a uno de los botones de mi lápiz que funcionara como botón derecho. Entonces aquí doy clic derecho y puedo cambiar el diámetro del pincel. Simplemente lo cambio, me coloco aquí en la imagen para ver si el diámetro me favorece o no. Más o menos por ahí lo puedo dejar. Entonces doy un clic fuera para desaparecer esa ventana. ¿Y cómo funciona esta herramienta del corrector puntual? Como su nombre lo dice, es un punto. Dentro de este diámetro yo tengo un punto, que es la punta del pincel. Entonces doy un clic, por ejemplo, en este punto que está aquí. Y vean cómo ya lo reparó. Con 2 clics se reparó esa zona. Sin embargo, yo puedo reparar una zona mayor si dejo el clic sostenido y aparte empiezo a dar círculos. Vean cómo esa mancha negra que crece es la zona en la que va a reparar la herramienta. Le suelto y aparentemente ya lo reparó. La desventaja de esta herramienta es que de repente mezcla de más los píxeles. Entonces aquí, por ejemplo, me serviría ir nuevamente al parche, tomar este pedazo que no debería estar y repararlo con otra herramienta. La herramienta del pincel de corrector puntual me sirve esencialmente para eso, como lo dije, puntos. Zonas muy muy pequeñas que sería más fácil reparar mediante puntos que por selecciones con el lazo. Ahora vamos a ver el siguiente, que es herramienta pincel corrector. Y esta toma muestras. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una muestra que yo tomo, la herramienta va a reparar una zona específica que yo le señale. ¿Cómo tomo la muestra? Presiono la tecla Alt y vemos cómo cambia el puntero a este círculo. Doy un clic en la zona que me interesaría tomar como referencia. Por ejemplo, aquí. Suelto Alt y ahora voy a la zona que voy a reparar. Vean cómo dentro del diámetro del pincel aparece la muestra que tomé de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, voy hacia abajo y vean cómo se va reparando la imagen. Pero al mismo tiempo, también noten cómo hay una cruz a un lado del círculo. ¿Qué quiere decir esta cruz? Bueno, por donde pase esta cruz son los píxeles que tomará de muestra el pincel. Así de sencillo. Vamos a exagerarlo un poco. Tomo mi muestra con Alt, pero ahora me voy a ir al pelo. Aquí. Ahora vuelvo a la frente. Vean ahí la muestra que tomé del pelo y pongan atención a la cruz. Doy un clic sostenido, empiezo disque a reparar, pero vean cómo me está dañando la imagen. ¿Por qué? Porque los píxeles que está tomando de muestra no corresponden con el contexto que necesito, que es la frente de la persona que está en la fotografía. Entonces es así como funciona el pincel corrector. Ahora, vamos a ver cómo funciona el asunto del tampón de clonación. Ahora nada más, antes de comenzar con eso. El comando para el parche es J, la tecla J. Pero como esa herramienta tiene varias opciones, yo voy a presionar Shift, voy a presionar J y observen la caja de herramientas. Vean cómo cambia la herramienta entre todas sus opciones. De manera que si algún día no me aparece tal cual el parche ahí y estuviera, por ejemplo, alguno de los pinceles correctores, simplemente tengo que presionar Shift J y aparece la herramienta que necesito. O venir aquí directamente, dar clic sostenido y aquí buscar la herramienta que necesitamos. Pero como esto me hace perder más el tiempo, yo uso comando solamente. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a estas herramientas. Y luego el tampón de clonación, este que está aquí. Este también tiene dos opciones, pero el que yo más utilizo es este que está acá arriba, tampón de clonar. El de motivo no, tampón de clonar es el útil realmente aquí. ¿Cómo funciona esta herramienta? Vamos aquí, por ejemplo, a la pared. Esto yo lo podría reparar con parche, pero sería como un poco más laborioso. Con la herramienta de clonación, que es el tampón de clonar, voy a tomar también una muestra. Esta también funciona por muestras. Presiono Alt, doy un clic por aquí más o menos, en una zona cercana. Y ahora voy a dar un clic sostenido. Vean cómo ya tengo ahí la muestra en el diámetro del pincel. Doy un clic sostenido y voy a empezar a pintar.
Ahí está. También vean por dónde está pasando la cruz. Esto funciona de manera muy similar al pincel que vimos hace un momento. Entonces tengo que ser aquí como muy cuidadoso con la zona en donde pasa la cruz que aparece junto al diámetro del pincel. Porque por donde pase esa cruz es lo que va a clonar. Vean, voy a exagerarle un poco. Voy a irme hacia acá para llevar la cruz a la zona de la otra parte blanca. Y vean, ahí lo estoy clonando porque la cruz está pasando justo por ahí encima. Ahora, vamos a hacer algo más gráfico. Por ejemplo, en el caso de la modelo, si yo sitúo el pincel aquí, voy a tomar la muestra y presiono Alt, voy a dar un clic aquí justo en el ojo. Ahí está. Ahora, me llevo esta selección a la frente y pues ahí ya le hice un tercer ojo a la chica, ¿no? Ahí está. Así es como funciona la herramienta de clonación. Está simple y sencillamente clonando la zona por donde yo tomé la zona directamente de la que yo tomé la muestra, y de ahí en adelante hacia donde yo me mueva y a donde pase la cruz va a generar la clonación de esa zona. Ahí está. Es muy sencillo de entender este principio en realidad. Entonces aquí todo este asunto yo lo puedo reparar así. Por ejemplo, la pared a mí se me hace como un poco más útil la herramienta de clonación que, por ejemplo, utilizar el parche, ¿no? Solo tengo que ser muy cuidadoso, como lo dije anteriormente, por dónde está pasando la cruz, que es la que me va a dar la muestra finalmente. Entonces, de esto se trataría la restauración. Ahora, yo puedo seguirme así, usando ya sea el tampón de clonación, los pinceles correctores o el parche como lo acabo de mostrar. Pero ¿qué sucede aquí, en esta zona del cabello? El cabello en particular tiene la dificultad de que obviamente son líneas onduladas, y si yo aplico por ejemplo el tampón de clonación aquí, vamos a suponer que tomo esta muestra de acá, empiezo a aplicar acá, pues no se ve tan mal, pero por aquí se alcanza a ver un quiebre en esta zona. Voy a señalarlo. Esta zona que está aquí, ahí se alcanza a ver un quiebre en la dirección del cabello. Entonces esto probablemente no me resulte tanto. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí literal voy a tener que copiar y pegar algunos píxeles para restaurar esas zonas que están mucho más dañadas. Voy a tomar la herramienta lazo, por ejemplo, y voy a hacer una selección más o menos aquí. Más o menos así. Sí, ahí está bien. Voy a añadir, me quedé un poco corto en la selección. Voy a añadir la parte de las puntas del pelo. Presiono Shift para añadir selección. Esto ya lo sabemos hacer, entonces no voy a profundizar demasiado. Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo una selección mayor. Voy a copiar esa selección. Control C o Comando C y Control V. Ahí está. Ahora, tengo que poner atención en la ventana de capas, porque cuando yo pegué lo que copié me generó una capa nueva. Aquí está arriba. ¿Qué tiene esa capa nueva? Pues simplemente el pedazo que copié de pelo. Voy a quitar el ojo de las anteriores capas y ahí está solito el pedazo de pelo que copié. Entonces lo que tengo que hacer es tomar la herramienta de desplazamiento, que es V, y voy a colocar este pedazo de pelo en donde mejor me convenga para tapar esta zona dañada. Con el comando Control T o Comando T hago que aparezca este cuadro delimitador, y mediante él puedo modificar el tamaño de esta selección. Ahora, yo puedo modificarlo de varias maneras. Ya sabemos que si presiono Shift y me voy aquí a la esquina y jalo, se está escalando de manera proporcional. Si yo no presiono Shift, pues aquí fácilmente lo puedo deformar. Esto no me sirve en este momento, ¿no? Pero Photoshop tiene otra variante aquí. Si yo presiono en Mac Comando o en Windows Control, si lo mantengo presionado y me voy por ejemplo a esta esquina o a cualquier otra, doy clic sostenido y puedo deformar este pequeño grupo de píxeles de una manera mucho más intuitiva, como más tratando de adecuarlo a lo que necesito, ¿no? Vean ahí cómo se está deformando. No se está escalando, se está deformando tal cual. Y es muy sencillo. Lo único que estoy haciendo es mantener presionado comando y clic sostenido en alguna de las esquinas, y ya lo jalo y deformo. Entonces ahí, por ejemplo, ya lo puedo dejar. Presiono Enter para confirmar. Y presiono Enter para confirmar, o desde aquí arriba
aparecen dos iconos, una diagonal y una paloma. La paloma es confirmar la transformación que acabo de hacer y la diagonal la cancela. Entonces aquí voy a presionar Enter. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a acercarme un poco más y veo, por ejemplo, estos bordes que se ven bastante falsos, ¿no? Se ven muy pegoteados estos. Entonces lo que voy a hacer es tomar el borrador, literalmente, es el comando, y aquí tengo ya mi borrador. Entonces busco más o menos una opacidad no al 100%, sino algo menos agresivo, con un 45 o algo así. Y entonces voy a empezar a borrar las orillas, solamente los bordes. Entonces, ¿para qué hago esto? Para suavizar el recorte que hice anteriormente y poco a poco integrarlo con el resto de la imagen. Entonces, por ahí más o menos puede resultar. Ven cómo ya se está integrando más esta parte. Y lo que tengo que hacer ahora es fusionar este grupo de cabellos con el resto de la capa. ¿Cómo lo hago? Selecciono primero la capa, doy un clic, luego presiono Shift para añadir la siguiente capa, doy clic en la siguiente capa y presiono el comando Control E. Esto se encuentra aquí también, por ejemplo, en este menú de la ventana de capas, viene por aquí uno que dice, aquí está, combinar, bueno, en este caso dice combinar hacia abajo, Control E. Si yo lo presiono va a combinar mi capa con la que está abajo, que es la capa de fondo, y no lo necesito en este momento. Entonces así ya tengo como la unión de mis capas. Ya quedó reparada esa zona y ahora lo que tendría que hacer es por ejemplo, para sacar el tampón de clonación y dedicarme al asunto de la pared, por ejemplo, ¿no? Entonces ven aquí, por ejemplo, ya cómo se duplicó ¿no? Este puntito que está aquí ya se duplicó, entonces hay que eliminarlo. Puedo tomar, por ejemplo, el parche. Selecciono, arrastro y ya se eliminó ese punto. Este que está aquí ya se eliminó. Y continúo restaurando con la herramienta de clonación sobre esta zona blanca que está aquí. Entonces estas técnicas me sirven bastante para reparar fotografías dañadas. Para, por ejemplo, si tenemos no sé, una ilustración en acuarela o en color de madera, algo, y por ahí se manchó y le cayó algo encima o simplemente se nos chorreó la acuarela, se nos manchó la imagen, simplemente se escanea a una buena resolución la imagen, 300 píxeles por pulgada sería lo recomendable, y se pasa a Photoshop y se limpia así de fácil, ¿no? Así de sencillo, con estas herramientas podemos generar todo la restauración de la imagen. Ahora, para no hacer esto tan largo, yo aquí ya tengo preparado el archivo restaurado. Y la mecánica es exactamente lo mismo que acabo de mostrar aquí. Zonas difíciles como el cabello, por ejemplo, ya mostré cómo repararlo. Zonas de la parte de la pared ya mostré también cómo se puede hacer con la herramienta de clonación y con el parche. Es decir, no vamos a usar solamente una herramienta, se tiene que usar la combinación de ambas, ¿no? Y los pinceles correctores, ¿no? El puntual y el otro, que es simplemente el pincel corrector, este que está aquí. Entonces, bueno, voy a seguir reparando esta imagen y tiene que quedar así. Aquí está la imagen reparada. Ya no hay daños, ya no hay absolutamente nada, solo se alcanza a ver la textura de la pared. Aquí ya está, ya no hay manchas, ya no hay arrugas, ya no hay nada. Sin embargo, aparece todavía cierto granulado en la imagen. El granulado es este punto que está aquí, o sea, esta serie de puntos como manchitas muy pequeñas y son bastante desagradables. Vean que de entrada la fotografía de origen pues sí tiene algunas deficiencias. Lo que voy a hacer aquí para tratar de eliminar un poco eso es entrar aquí al modo filtro. Voy a buscar el menú desenfocar y voy a buscar desenfoque de superficie. Ahí está. Vean el cambio que acaba de hacer el desenfoque de superficie. Pareciera ya más una ilustración que una fotografía, pero bueno. Tengo aquí esta ventana desenfoque de superficie y voy a llevar todos estos valores a 0. El umbral y el radio. Estos dos se combinan entre sí para darme un resultado. Aquí también tengo una pequeña ventana
a través de la cual yo puedo ver el resultado, pero me lo está haciendo en tiempo real, entonces lo puedo visualizar en la imagen perfectamente. Entonces voy a aumentar el radio, vamos a ponerle unos 10 píxeles más o menos, y veo que no pasa nada. ¿Por qué? Porque me falta aumentar el umbral. Aquí está. Es decir, el radio es en qué zona va a actuar el filtro y el umbral sería qué tanto se va a aplicar ese filtro. Entonces voy a aumentar un poco más el radio. El umbral lo voy a aumentar también, por ejemplo a 5. Y aquí ya empiezo a ver el cambio. Veo como ese granulado ya está desapareciendo, pero la imagen ya se empieza a caricaturizar. Es decir, esto no me conviene demasiado. Entonces a lo mejor me conviene un 3, por ejemplo, de umbral. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ya no se nota tanto el granulado. Si yo pongo esta imagen al 100%, se va viendo un poco más suave, ¿no? Vamos a cambiarle al 4, a ver qué resulta. Ahí está y ahí ya se aplicó el cambio. El cambio es un poco más sutil, pero aún así me está funcionando, ¿no? Vimos que con 5 ya era mucho. Vamos a ver, 5. Sí, 5 al parecer ya es como demasiado, ¿no? Yo me imagino que con un 4 en mi caso ya podría servir esto. Si yo sigo aumentando el radio, pues va a pasar lo mismo. Voy a tener como otro tipo de resultados, pero me va a hacer falta umbral. Entonces vamos a dejarlo por ahí más o menos. Un radio de 10 y un umbral de 4 aproximadamente. No quiere decir que esto va a funcionar para todas las fotografías, cada caso es diferente, entonces simplemente estoy mostrando cómo adecuar lo que esta herramienta de desenfoque me da con respecto a la imagen que estoy reparando. Entonces aquí le doy OK y listo. Entonces ya nada más lo que me restaría por hacer es un efecto de viñeteado, así se le llama en fotografía, y voy a entrar a este modo de visualización F. Y voy a crear una capa. Aquí. Esta capa la voy a pintar con un color intenso. Lo voy a tomar de aquí mismo. Tomo el gotero y me voy, por ejemplo, a esta zona, ¿no? A la zona del cabello que está más oscura. Ahí está. Entonces voy a presionar Alt Delete. Y esta capa ya se pintó absolutamente con el color que acabo de crear. Ahora voy a poner un modo de fusión. Voy a cambiar de normal a multiplicar. Y le voy a cambiar la opacidad a un 40% más o menos, o un 50%. 40 está bien, me parece. Y voy a agregarle una máscara a esta capa. Ahí está la máscara. La máscara ya sabemos que funciona de dos maneras. El blanco revela y el negro oculta el contenido de la capa. Entonces voy a colocarme en la máscara y la voy a invertir. Control I para que no sea blanca y ahora es negra. Voy a tomar el pincel, más o menos de un buen tamaño, unos 900 píxeles por ejemplo podría resultar. Vamos a ver. Aquí está poniendo un poco difícil esto. 900, ahí está. Y una opacidad más o menos de unos 30, 35, algo así. Voy a alejarme porque necesito hacer un... pintar literalmente todo el entorno, el contorno de la fotografía. Y voy a cambiar ahora al color blanco. Acuérdense que con X alterno los colores que tengo aquí. Y si tuviera otro color aquí, no negro y blanco, lo único que tengo que hacer es presionar D. Y todo vuelve a los parámetros por default, que es blanco y negro. Entonces aquí con el blanco seleccionado voy a empezar a pintar aquí alrededor sobre la máscara. Este asunto de las máscaras ya lo manejamos, entonces no tengo por qué profundizar en eso. Entonces aquí está el asunto con el pincel blanco, como estoy revelando el contenido de mi capa, que es esta plasta café, que está al 40%. Y al poner multiplicar, lo que está sucediendo es que, como su nombre lo dice, multiplica las propiedades de color de lo que está debajo de esa capa. Entonces está intensificando más todo toda esta imagen. Y aquí puedo aumentar un poco la opacidad de mi pincel, más o menos, y también puedo modificar la opacidad de la capa. Quizás hay un 55 o algo así me resulte bien. Este efecto del viñeteado se utiliza en fotografía para enmarcar una toma y resaltar algún elemento de interés dentro de la imagen. Entonces aquí, por ejemplo, tengo bastante aire alrededor y lo que me interesa finalmente es la pareja de la fotografía. Entonces más o menos por ahí
por ahí quedaría ya el asunto del viñeteado. Otra cosa, noten por ahí que el ejercicio lo hice muy rápido en realidad, el de restauración, entonces por ahí habrá quedado 1 o 2 puntitos extra que todavía se pueden retocar, pero si yo lo hiciera en tiempo real, o sea, si lo hiciera así, pues sí duraría bastante el video, ¿no? Probablemente 1 hora, hora y media. Entonces, aquí estaría el viñeteado, y lo que puedo agregar ahora es lo siguiente, una capa de ajuste que ya conocemos. Voy a ponerle, por ejemplo, niveles, que ya sabemos que niveles lo voy a utilizar para generar más contraste. Y voy a jalar el controlador negro hacia el centro para potencializar las sombras. Ahí está. Y el de en medio lo voy a jalar un poco hacia el negro, para darle un poco más de presencia a las luces. Me parece que por ahí podría estar bien. Y ya sabemos que la barra de abajo me sirve para decirle a Photoshop: ok, los blancos eran blancos, pero no, ahora van a ser grises. Y los negros también eran negros, pero ahora los quiero más grises. En mi caso lo voy a dejar en negro, las luces un poco grisáceas. Y este controlador de arriba ya sabemos que es para aumentar la intensidad de esas luces, ¿no? Para aumentar la presencia del blanco, o en este caso del gris. Ahí está más o menos. Entonces por aquí ya lo podríamos ir dejando. Como lo dije hace un momento, todavía sería cuestión de seguir trabajando la imagen hasta que quede casi prácticamente perfecta. Y por ejemplo, con esta misma técnica de la capa de color más su máscara, yo puedo ir aumentando sombras de manera manual. Por ejemplo, voy a crear una capa más aquí encima, me coloco en la imagen, doy clic para crear una capa nueva, y también le voy a poner aquí multiplicar. Voy a pintarla nuevamente, Alt Delete. Voy a presionar multiplicar, ya está. Voy a cambiarle la opacidad a un 50 más o menos. Ahí está. Voy a agregarle una máscara también y la voy a invertir. Control I, ahí está. Tomo el pincel, reduzco su tamaño, y también puedo cambiar su forma. Desde este cuadrito que está aquí, voy a hacer el pincel un poco más como si fuera un pincel avellana. Entonces aquí, pintando sobre la máscara con el color blanco, yo puedo ir aumentando las sombras ya de manera más específica sobre la imagen, ¿no? Pues vean el resultado. Estoy sacando, por ejemplo, vamos a sacar los ojos. Estoy sacando un poquito más de sombras para darle más volumen a la imagen. Aquí, por ejemplo, me pasé un poquito. Ya sabemos, con X cambio al otro color, que es negro, y con negro oculto. Es muy sencillo este asunto de las máscaras, en realidad. O sea, no hay mayor problema. Y como ya lo vimos anteriormente en otros videos, pues aquí me puedo ir perfectamente rápido, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo así. Y vean cómo me da otro sentido en la imagen, ¿no? Vamos a ver por aquí por la boca. Voy a rotar un poco el pincel, cambiar su diámetro, y vamos a darle aquí a la boca. Los ojos también es una zona que puedo ir resaltando. Las cejas del personaje, en este caso. Y de esta manera yo puedo ir enriqueciendo más todavía la fotografía, ¿no? Puedo irme a los pliegues, por ejemplo. Aquí voy a hacer un poco más grande el pincel, le voy a bajar la opacidad. Noten que estoy manejando opacidades realmente muy, muy tenues. No es para nada cuestión de exagerar. Mientras más tenue mejor, porque tengo mayor control de lo que estoy haciendo, sin que se me queme demasiado el color, ¿no? Que se vaya a botar así como muy loco. Y los cambios que voy haciendo pues son más sutiles. Vean, ahí voy a alejarme. Y ahora, ¿cómo puedo ver el antes y el ahora? Pues simplemente le quito el ojito a todas las capas. Vamos a ver. Así estaba antes. Así está ahora. Ya tiene más presencia esta fotografía. Puedo seguirme así todavía otro rato más, tratando de meter sombras, rescatando luces, etcétera. Pero bueno, de entrada el ejercicio lo vamos a dejar hasta aquí.
Posteriormente lo podría convertir a escala de grises y después aplicar color, es decir, a partir de una fotografía en blanco y negro, pero para eso vamos a utilizar otro ejemplo. Entonces, en cuanto a la restauración, aquí sería todo, ya es cuestión de que cada quien continúe hasta donde mejor le parezca, hasta donde la fotografía mejor le dé. Y bueno, dejamos este video hasta aquí, nos vemos en el siguiente.